Entre sillas de metal y el olvido, cuando la espera se vuelve daño. 3 días sentado en una silla metálica bastaron para convertir un tratamiento en riesgo. Esta es la historia de cómo la burocracia y la costumbre pueden agravar una infección que, con diagnóstico oportuno, podría haberse tratado de otra manera. Crónica. El lunes, mi esposa y yo salimos rumbo al Iste con una mezcla incómoda de zozobra y expectativa. La zozobra nace de la memoria. El cuerpo recuerda antes que la razón. La expectativa, en cambio, se alimenta de palabras. Todas las mañanas se habla del programa Trato Digno, y uno quiere creer que las palabras, cuando se repiten lo suficiente, terminan por volverse reales. Antes de llegar al hospital hubo una primera prueba, casi un presagio. Nuestro coche, un Pontiac Grand Prix 2001, que voy reparando poco a poco como quien mantiene vivo algo que se resiste a morir. La dirección hidráulica falla y a ratos se endurece por completo. La computadora también falla y si uno deja de acelerar, el motor puede apagarse. Llegamos bien. Llegar ya era una pequeña victoria. Entramos a urgencias. Llevaba 3 úlceras en el pie, una de ellas profunda, con casi 2 meses de evolución. En los últimos días, el pie se había inflamado y la piel estaba enrojecida. No había pus, no había mal olor, no había fiebre. Aún así, el cuerpo hablaba claro. El cuerpo siempre habla. El problema es quién está dispuesto a escucharlo. Nos pasaron al área de urgencias. Preguntaron a qué veníamos. Respondí con calma y precisión. Que me revisaran las úlceras, que una era profunda y que el pie se había inflamado mucho en los últimos días. La atención inicial fue técnica y correcta. Revisión de heridas, diagnóstico de infección, antibiótico intravenoso. Radiografía sin hallazgos graves. Curación básica con gasa y vendaje. El protocolo avanzaba. El sentido, no tanto. Entonces llegó la frase que marcaría los días siguientes. El doctor jefe fue claro, directo y sin elevar la voz. En urgencias solo atendemos la urgencia, que es la infección. La causa de la inflamación, si es vascular, no corresponde a urgencias. No fue una discusión, fue una frontera. La infección era el problema. Lo demás quedaba fuera del encuadre institucional, aunque no del cuerpo. Acepté el tratamiento y comenzó la espera. No había camas. Me quedé en las sillas. Horas el primer día, la noche el segundo día. 3 días sentado. 3 días con los pies hacia abajo, inflamándose más, mientras el antibiótico entraba puntual y el cuerpo seguía pidiendo algo más que paciencia. La espera, entendí entonces, también es una forma de intervención. A mi alrededor, otras historias se acumulaban como capas de silencio. Una mujer con dolor renal evidente que necesitaba algo más que antibiótico. Otra con una infección en el talón, incapaz de apoyar el pie tras haber entrado a aguas negras en su trabajo. Todas sentadas, todas esperando. Las enfermeras, en su mayoría, fueron amables y humanas, con pequeños gestos, una palabra, una explicación, una mirada. Sostenían lo que podían dentro de un sistema que parecía haber olvidado para qué sirve decidir. Mi esposa, Alma Leticia, Ixtla para nuestras hijas, por su trabajo en radio, entró conmigo y ya no salió. En teoría no permiten visitas en el área, pero ella se sentó en una silla metálica, discreta, inmóvil, camuflada entre pacientes y acompañantes. Nadie la notó, ni policías, ni enfermeras, ni médicos. Las 2 señoras a mi lado y yo compartíamos una expectativa silenciosa. ¿A qué hora se van a dar cuenta? Pasaron las horas, pasó la noche. A las 5 de la mañana la jefa de enfermeras la vio. La escena fue casi cómica. La descubrieron como quien descubre a alguien colándose a una función sin boleto. La sacaron entre risas nerviosas y miradas cómplices. Fue el primer alivio emocional en medio del cansancio. El lunes conocí al representante de Trato Digno. Un joven formal, atento, que escuchaba y tomaba notas sin prometer más de lo que podía cumplir. Me fui ese día con buena impresión. El martes fue distinto. La representante ya no era él, sino una mujer que cotorreaba con el personal. Risas, familiaridad, compadrazgo. Entonces entendí algo fundamental. Cuando quien debe cuidar al enfermo se vuelve parte del grupo que debe ser observado, la balanza se inclina sola. No por maldad, sino por inercia. El programa no depende del nombre, sino de a quién protege quien lo encarna. Mientras tanto, el tratamiento avanzaba a medias. Antibiótico intravenoso durante 3 días. Radiografía sin hallazgos. Curación mínima. Ultrasonido Doppler. No. Valoración por angiología.
solo cuando haya cama. Y ahí apareció el sinsentido. Vimos a una angióloga valorar pacientes en sillas, sin cama ni ingreso formal, pero a mí me repetían que mi valoración dependía estrictamente de que hubiera cama. No era falta de especialista ni imposibilidad técnica. Era una decisión administrativa disfrazada de criterio clínico. El segundo día, ya cansado y con el cuerpo dando señales de desgaste, pedí hablar con la supervisión de trato digno. No lo hice desde el enojo. No levanté la voz. Elegí la palabra clara. Expliqué que entendía la presión del sistema, la saturación y la falta de camas, pero que había algo más profundo que no aparecía en expedientes ni reportes. El ejemplo del médico jefe pesa más que cualquier reglamento porque educa. Los médicos jóvenes no solo aprenden técnica, aprenden jerarquías, silencios, permisos. Le dije que la medicina no es solo una profesión técnica, sino una vocación humanista. Que una persona sentada durante días no es solo un paciente estable. Es un cuerpo que se inflama, una dignidad que se erosiona, una confianza que se desgasta. Que la empatía no es un adorno emocional, sino una herramienta clínica. Que trato digno no debería ser un programa, sino una forma de estar en el mundo. No hubo confrontación, pero sí incomodidad. Colgué con la certeza de haber dicho lo que tenía que decir. No sé si algo cambió en el sistema, pero la palabra llegó. A veces, en instituciones tan grandes, eso ya es una forma de resistencia mínima. No fue un no, fue peor, un sí sin tiempo, una espera administrada. Apareció entonces otro personaje silencioso. Un hombre de casi 80 años, derecho, disciplinado, sentado en una silla metálica desde el primer día. El tercer día colapsó. No hubo gritos, solo un cuerpo que ya no pudo sostenerse. Entonces sí hubo prisa. Camilla, quirófano, complicación severa. Sobrevivió, pero quedó la pregunta suspendida. ¿Cuántas horas sentado debe pasar un anciano para que su urgencia sea considerada urgente? Ahí entendí que la gravedad no siempre se mide por el riesgo, sino por el colapso visible. Al final, el sistema ganó por desgaste. La mujer de los cálculos renales se fue a un hospital privado y fue operada. La mujer del talón acudió a un ortopedista privado. Yo decidí ver a un angiólogo privado. No nos expulsaron, nos vencieron. Recordé una frase atribuida a Mandela. Luchar por la dignidad cuesta. Y cuesta caro. Dinero, cuerpo y energía. Nos fuimos uno por uno no porque estuviéramos equivocados, sino porque el cuerpo ya no podía sostener la espera. Entre sillas de metal, promesas suspendidas y protocolos rígidos, entendí que hay violencias que no empujan ni gritan, solo esperan. Epílogo. Este texto no busca culpables individuales, sino responsabilidades colectivas. Cuando una institución pública vence al paciente por agotamiento, algo se ha roto. No en la técnica, sino en el sentido. La dignidad no se administra por turnos, ni se condiciona a una cama disponible. El poder que se ejerce desde la espera también es poder. Luchar por la dignidad cuesta. Normalizar su desgaste cuesta todavía más. Una institución que olvida eso no pierde prestigio, pierde humanidad, y con ella, el sentido mismo de lo público. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! Claudia Sheinbaum Pardo.